El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a comenzar hoy una nueva serie que lleva por título Discípulos y Sacerdotes. Todo cristiano no puede solo quedarse con el título de cristiano. Todo cristiano debe ser discípulo. El hecho de ganar almas o compartir el evangelio no es solo la tarea o el compromiso del pastor, es de todo cristiano. Es de todo cristiano. Miremos esto. Esdras capítulo 2, versículo 70. Dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. El pueblo de Israel, después de algún tiempo, estamos hablando de 70 años, ellos duraron cautivos en Babilonia 70 años. ¿Por qué fueron 70 años y no 60 o 80? ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos del Señor era que debían dejar descansar la tierra cada 7 años. Entonces el mandamiento del Señor decía que durante 6 años debían cultivar la tierra y en el 7º no. Y ellos desobedecieron ese mandamiento en un consecutivo de 70 años. No lo cumplieron. Entonces Dios dijo: como me desobedecieron por 70 años, van a ir esclavos los mismos años. Entonces, Israel, después de algún tiempo, es decir, después de 70 años, regresa del exilio babilónico a sus ciudades y casas. Es decir, después de 70 años, ellos los sueltan, quedan libres y regresan a sus casas. La Biblia tiene un lenguaje parabólico. ¿Qué significa que la Biblia tiene un lenguaje parabólico? Es decir, que ella fue escrita en parábolas. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un significado y un simbolismo. Entonces, por ejemplo, si aparece el nombre propio de una ciudad, ese nombre propio tiene un significado. Si aparece el nombre propio de una persona, ese nombre propio de una persona tiene un significado. Si aparecen unos números, los números también tienen un significado. No en base a la numerología, porque eso es hechicería. No. Ni tampoco en base a la cábala. Tampoco, porque eso se cambió y se volvió adivinación. No es por eso, pero cada número de la Biblia tiene un significado implícito ahí. Y eso lo hemos estado aprendiendo aquí. Y hoy no es la excepción. Por ejemplo, mire esto. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Babilonia significa confusión. Entonces todo el que vivía en Babilonia estaba siendo gobernado ¿por quién? Por un espíritu de confusión. Vamos, despiértese, vamos. Yo les doy tinto más tarde. ¿Y quiénes vivían en Babilonia? Aparte de los nativos de Babilonia, ¿quiénes vivían ahí como esclavos? El pueblo de Dios. Wow.
Vamos a mirar 1 Corintios 14:33 para que usted vea. Dice el texto, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, un consejo: cuando usted necesite tomar una decisión importante en su vida y esté confundido, no la tome. Porque si usted toma una decisión estando confundido o confundida, ¿quién te está gobernando ahí? El espíritu de confusión. Entonces, ¿qué se debe hacer? Señor, dame paz. Si no tengo paz, no me muevo. ¿Está escuchando? ¿Sabe por qué están sucediendo milagros tan asombrosos? Porque si yo estoy confundido, yo no avanzo. Hasta que Dios no me dé paz. Por eso les dije, tengo la idea de un conferencista para el Congreso, pero aún no he orado al Señor para que me diga, ese es. No tome decisiones cuando está confundido. Puedes perder el camino que llevas andando. La palabra dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces pídale al Señor que le dé paz. Si aún así no siente paz, cambie de opción. Entonces, volvamos aquí. El pueblo de Israel está en Babilonia. ¿Qué significa el nombre de Babilonia? Confusión. Entonces, ¿el pueblo cómo estaba? Confundido. Confundido. Pero después de 70 años, Dios liberta a Israel de Babilonia y lo lleva a que regrese a su tierra. Eso significa que Israel venía de la confusión, porque venían de Babilonia. Tenían pensamientos, ideas y también acciones confusas. Por eso no podían llegar a ser ordenados y dirigidos por Dios, porque mientras siguieran viviendo en la ciudad de la confusión, nunca iban a entender a Dios. Por eso Dios los sacó de Babilonia, y cuando los saca de Babilonia los lleva a su tierra, para que ahora sí puedan entender a Dios. Por eso hay gente que por más de que se le hable del Señor, no entienden, porque su espíritu está siendo gobernado por Babilonia, por un espíritu de confusión. Vamos bien, ¿cierto? Más clarito para dónde. Mire esto, Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice así. Cuando llegó el séptimo mes, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Todos se amontonaron todos. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ojo que aquí hay una palabrita que necesito que usted mire con lupa. Dice, y edificaron el altar de Dios. No dice, y reedificaron, y arreglaron, y volvieron a poner en orden. No, dice, edificaron. ¿Sabe qué significa eso? Que antes
no había altar a Dios en ese lugar. ¡Wow! Por 70 años. El número 7, porque aquí dice que fue cuando llegó el 7º mes. ¿Qué significa el número 7? Las operaciones del Padre. Pero en este caso específico que estamos hablando, el número 7 también significa un fin de ciclo. El número 7 tiene dos connotaciones. No significa perfección. Y eso usted y yo ya lo sabemos, porque se los he enseñado. El número 7 significa las operaciones del Padre. Pero en este caso específico, en este que estamos estudiando, significa el fin de un ciclo. Se cierra un ciclo. Dios opera por medio de 7 espíritus. Y si usted quiere corroborar si es verdad lo que le estoy diciendo, usted puede ir cuando quiera, anótelo. No lo vamos a leer ahora. Usted puede ir a Isaías 11:2. Y usted va a Isaías 11:2 y ahí encuentra los 7 espíritus con los que Dios opera. Entonces, esto quiere decir que el ciclo de la esclavitud terminó para Israel y el Padre activó sus operaciones para eso. ¿Cuántos años duraron esclavos? 70. Ahí está el 7. Dios mismo guardó un pequeño rebaño, es decir, un remanente, que no muriera en el exilio, porque muchos murieron como esclavos. Ese remanente Dios lo cuidó para luego sacarlos de la esclavitud y llevarles a casa. Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, es decir, el rebaño de mis ovejas, de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, es decir, a su casa, a su tierra, y crecerán y se multiplicarán. En Babilonia no podían crecer ni multiplicarse, porque estaban confundidos. Esta promesa se cumplió fielmente. Se cumplió fielmente. Ahora, al hablar de Babilonia, estamos hablando del imperio más grande de todos los tiempos. ¿Cómo se llamaba el rey de Babilonia? Nabucodonosor. ¿Cómo se llama esa potestad? Nabu. Y esa potestad demoníaca, Nabu, ¿qué significa? El que ¿qué? El que protege las fronteras, el que no deja avanzar. Entonces, cuando usted no avanza, Nabu te está entorpeciendo. Entonces, cuando tú no entiendes la revelación de la palabra, te cuesta entenderla, Nabu te está gobernando. Porque Nabu, ¿qué hace? Protege la frontera y no te deja salir libre. No te deja salir al otro lado a entender la palabra. No te deja. Entonces, ¿quién gobernaba en Babilonia? Gobernaba el espíritu de confusión y la potestad de Nabu, que no dejaba libre al pueblo. En la Biblia, las palabras tienen un valor intrínseco. Es decir, que algunas palabras el mundo las entiende de una manera, pero en la Biblia no es el mismo significado de entendimiento. Y eso usted ya lo sabe. Por lo menos le voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa para el mundo la palabra indigente?
A alguien que habita en la calle, a alguien desfavorecido, ¿cierto? Ok. ¿Sabía usted que esa palabra no significa lo mismo en la Biblia? ¿Qué significa indigente en la Biblia? Pobre de espíritu. Entonces, eso es lo que estoy hablando, del significado intrínseco. Que para el mundo unas palabras significan algo, pero para la Biblia no. Mire esto. Miremos un ejemplo de valor intrínseco. Nehemías 8:12 dice: todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían ¿qué? Entendido las palabras que les habían enseñado. En este texto podemos ver que la alegría en la Biblia no es lo mismo que la alegría del mundo. En la Biblia, alegría significa haber entendido la palabra enseñada. La palabra alegría en la Biblia significa haber entendido la palabra enseñada. Porque cuando tú entiendes la palabra, te alegras. Salmo 100, versículo 1. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantar alegres a Dios no solo significa sonreír y tener gozo, claro que sí, pero también significa de manera más profunda cantar con el entendimiento. Es decir, canto de gozo y de alegría porque entiendo la palabra. No porque me salió el préstamo. ¿Me está escuchando? Canto con gozo porque entendí la palabra. Ese es el correcto uso teológico de la palabra alegría. No canto con gozo porque la muchacha me aceptó para ser novios. No canto con gozo porque me pagaron la deuda. Canto con gozo porque entendí la palabra. Porque hay que cantar con el entendimiento. Es decir, canto porque entiendo la palabra, me ha sido revelada su palabra en mi vida y eso me alegra. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, oiga, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra gozo en la Biblia significa estar en unidad, o también significa unanimidad. La palabra gozo en la Biblia significa estar en unidad o unanimidad, según Filipenses 2:2. Pero ahora vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 11 al 12. Mire lo que dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común en vosotros y a mí. Mutuamente, unidad, mutuamente. Ahora, aquí el texto está hablando de confortar. Confortar en la Biblia no es consolarnos unos a otros. Confortar en la Biblia no es consolarnos. Confortar en la Biblia es
comunicarle la palabra a otro. Lo acaba de ver en el texto que acabamos de leer. A fin de llegar todos al mismo entendimiento. Eso significa confortar. Comunicarle la palabra a otro para que entonces todos puedan entenderla. Aquí viene otra palabra y es estableció. La palabra estableció también tiene un valor intrínseco. Marcos 3:13. Mire esto. Dice Marcos 3, del versículo 13 al 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. ¿Y qué dice? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Establecer y luego enviarlos. Estableció significa formar, significa proceso de todo discípulo. Eso significa establecer o estableció. Tiempo de formación. Los llamó a los que él quiso. El cuarto, vinieron a él. ¿Cuál fue el quinto? Estableció. ¿Sabe qué significa el número 5? Significa ministerios. Por eso en el quinto estableció los ministerios. ¿Cuál fue el sexto? Para que estuviesen con él. ¿Y cuál fue el último? Enviarlos. Todo el mundo en Cristo quiere ser usado, pero no procesado. Pastor, nómbreme ya de pastor. No te acaba de llegar. No importa, nómbreme, mándeme ya. Estoy que me predico. Predíquese usted mismo en el espejo en la casa. Porque tiene que limpiarse de muchas, perdóneme, basura que trae antes de servir al Señor. Algunos quieren, ya, mándenme a orar por los enfermos. Si yo lo mando a orar por un endemoniado, llega paliado aquí. Porque tienes que pasar todo un proceso. Y lo último fue enviarlos. Entonces, establecer y enviarlos. Un discípulo no se puede enviar a predicar hasta que no esté bien plantado y firme, es decir, bien establecido, adquiriendo una formación para borrar todo indicio de confusión en su vida, todo indicio de Babilonia en su vida. Esdras 3:1. Dice el texto, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya que establecidos. ¿Qué significa establecer? Proceso de formación. ¿Cuál fue su proceso de formación? Babilonia. Allá tuvieron que pasarla duro. Ya, entonces dice el texto, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esto significa que el pueblo pasó 7 meses. Escuche, el texto lo dice. El pueblo pasó 7 meses siendo formado, siendo establecido desde que salió de Babilonia. Entonces termino aquí. Esto significa que el pueblo, desde que sale de Babilonia hasta que llega a su tierra, pasa 6 meses siendo establecidos, siendo formados. Les tuvieron que volver a enseñar los mandamientos que se le habían olvidado por 70 años. Les tuvieron que volver a enseñar cuál era el Dios de sus padres, los ritos que se hacían, porque se les había olvidado. Entonces pasaron 7 meses siendo formados para luego ser ¿qué? Establecidos.
¿Por qué? Porque ellos venían de la confusión de Babilonia. Pero ahora, después de la formación, después de los 7 meses de estar siendo adiestrados, todos pensaban lo mismo. Todos hablaban lo mismo. Ya no hay confusión. Por eso fueron establecidos. Por eso es tan importante el tiempo de formación. Entonces, ser discípulos y sacerdotes es librarnos de todo indicio de confusión y prepararnos para ser formados para servir al Señor. Este programa fue presentado por Cadena NBI.